Ser podcast. Bueno, pues ya cogeremos otro. Pero bueno, el tren está claro que es un elemento muy importante de nuestro paisaje cotidiano, muy potente, que cambió la historia en su momento. Y hablando de historia, ¿qué tal si repasamos la nuestra a través de los anuncios de tren? Vamos a recordar, sí. Lo intentamos. Venga, empezamos. Arriba, papá, que vas de viaje. Qué papá más trabajador tenemos. ¿Qué haríamos sin él? Ya está mamá con el rollo de siempre, que tengas cuidado, que... Atención, que viene a darnos el beso de dormidos. Uno a Juanito y Llorón. Papá, ven en tren. Otro a Mari la Sabionda. Papá, ven en tren. Y el último a mí. Papá, ven en tren. Esto es de los años 70, el papá ven en tren, que convivía con el papá no corras, que ponían no corras, en los papá. coches, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, más tarde, a comienzos de los 80, en el 82, el año del Mundial de España, se nos pegó una canción que es un auténtico exitazo, vamos. Suban a este tren, vamos a viajar, que viajando en tren se ahorra mucho más. En días azules da gusto viajar, porque muchas cosas cuestan la mitad. Cu, chucu, chucu, chu, saque sus billetes en un día azul. Cu, chucu, chucu, chu, saque sus billetes en un día azul. Se le hacen descuentos al señor mayor, a los estudiantes y hasta al profesor. en un día azul y con cheque tren, cuestan mucho menos los viajes en tren. Esto es un temazo, ¿eh? Pero vamos, Temazo. Sí, pero sí. un exitazo en toda regla, ¿eh? Eso en el año 82. 4 años después hubo otra versión, un castizo así echado para adelante, chuleta. Lo que yo te diga, me pongo en primera 160, saco un promedio de 110 y tírame ya. Menos Lobo. Lobo, Madrid-Zaragoza en 3 horas. Anda ya, en el coche ese que sale en la tele, el coche del tren, como un señor. Un ejemplo, Madrid-Zaragoza, 3 horas 6 minutos, desde 2.405 pesetas. Renfe, mejora tu tren de vida. Tren de vida. Bueno, en los 90 la cosa va evolucionando, los mensajes, los códigos, todo. ¿Qué pinta o cómo puede convivir el tren con una saeta? Este es maravilloso. Esto hay que explicarlo. Sí. Con este ring, una caravana de coches, El atasco. de noche, faros, avanzando a paso de tortuga, cabreo ahí, venga, tira para allá, frenazos. Y de repente, cuando está todo el mundo parado, ahí va acordándose de, en fin, por un puente que pasa por encima de la carretera. Momentito. Ahí está. ¡Shum! Un tren a todo trapo y te quedas con una cara que pa' qué, ¿no? Qué putada. Bueno, luego llega el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la Expo de Sevilla y tal, y se da la bienvenida a la alta velocidad en España. AVE. El viaje inaugural fue el 21 de abril de 1992. Era un símbolo de una España más moderna, puntera, conectando dos ciudades en menos de 3 horas. Más adelante, este es un momento muy, muy emotivo, que además nos toca directamente a nosotros. Una historia que en 2021, todavía en plena pandemia, una historia que contó todos los viajes que no se pudieron hacer. Una historia que mereció un premio Ondas. Hola, abuela. Mi viaje empieza cuando nos bajamos del tren. Y ahí está el abuelo, que aún no me ve. Pero yo salgo corriendo y le doy un súper abrazo. Y él no me suelta hasta que llegamos a casa. Cuando abro la puerta, ahí vienen Martina y Mikel, los primos, corriendo a verme. Y ahí estás tú. Y este es mi viaje. El viaje que estas navidades no voy a hacer, porque os quiero muchísimo. A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz Navidad, Renfe. Era maravilloso, Ministerio de Transportes, Movilidad y maravilloso Agenda anuncio. Urbana. A que nos acordamos prácticamente todos, ¿no, Rafa? Te sonaban todo. Totalmente, Te he oído cantar, totalmente. además, que lo sepas. Lo que pasa es que, bueno, yo me acordaba de casi toda la Sí. trayectoria. Imagínate si tengo ya edad para... El de la para- saeta es genial. para- Es genial. No, y El de la saeta es el menos sonoro radiofónicamente, pero es genial. esa imagen de los abrazos en la estación. Sí. Es que en el fondo, claro, la estación del tren para los que viajábamos en tren era la primera habitación de casa. Es decir, llegabas a tu ciudad y te encontrabas verdad. con tu gente ahí, en el andén, en la estación. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es una pequeñita muestra del archivo publicitario de Renfe
que es mucho más que publicidad. O sea, permite un poco seguir los pasos, las huellas de la historia de este país. Y hoy se inaugura, en el Museo del Ferrocarril de Renfe en Madrid, una muestra titulada Viajar en el tiempo, 85 años de publicidad de Renfe, y resulta que Sonia Ballesteros... Sonia, buenas tardes. Hola, Carlos. Es una privilegiada porque la ha visitado. Pues sí, la he visto guiada por la directora del Museo del Ferrocarril, por Teresa Castanedo. Vamos a ver una exposición a la que hemos llamado Viajar en el tiempo, 85 años de publicidad en Renfe. Uno de los grandes atractivos de la exposición es ver cómo hemos pasado de publicitar una compañía ferroviaria con carteles que promocionaban tradición, sol y playa, a la rapidez de la alta velocidad y la más alta tecnología. Todo en un solo viaje y un mismo andén del Museo del Ferrocarril de Madrid. Un viaje en el tiempo a través de 8 décadas de publicidad que nos permiten ver cómo han ido cambiando y se han ido modernizando a la par Renfe y este país. Arrancamos en los años 40 y 50. Me llama la atención un cartel de 1952. Este cartel es sorprendente porque contiene de todo lo que han podido meterle. Aquí es más, lo han hecho. Catedrales, una plaza de toros, el edificio España de Madrid, el monasterio del Escorial, una bailaora flamenca, la mezquita de Córdoba, un jugador de golf. Esto alude directamente a un intento de atracción del turismo extranjero, unas uvas, el litoral con veleros, naranjas, limones... Y ya al inicio de los 50, Renfe intentaba captar al turismo extranjero por ese jugador de golf, un turismo que empezaba a asomarse tímidamente en España. Avanzamos unos años y nos paramos delante de un cartel que firma Manolo Prieto, creador del Toro de Osborne. ¿Qué vemos? Una naranja con los rayos de sol, porque en realidad la naranja es nuestro sol, y la monda pasa a ser una vía de tren por donde pasa un tren de la compañía. Un tren que nos lleva al sol. Un tren que nos lleva al sol de España. Toma. A finales de los 60 y primeros 70, el crecimiento económico marcó la vida de los españoles y Renfe se puso las pilas porque los coches empezaron a inundar las carreteras. Por eso, los carteles que recordaban a los viajeros que podían viajar con el coche dentro del propio tren fueron muy habituales y prolíficos en esa época. ¿Ves cómo van de la mano la modernización del país y la de Renfe? Pues luego llegó la democracia y en la publicidad se pasó del orden a la experimentación, de la propaganda institucional a la comunicación emocional. Y Renfe empieza a pensar en cómo enganchar a la gente, sobre todo con descuentos. Con descuentos, sí, de aquella época es, para los que ya tienen una cierta edad, la famosa campaña de los días azules, que tiene un jingle, una cancioncita de la publicidad, que yo podría cantar perfectamente. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Coja sus billetes en un día azul. Si va en coche cama, lleve su mujer, por poco dinero quedará muy bien. En un día azul y con cheque tren, cuestan mucho menos los viajes. Esto de coja a su mujer también es fruto de una época, ¿no? Eso es, pero bueno, sí, no, está muy bien. Por eso está seleccionado ese fragmento. Un exitazo. Bueno, a finales de los 80, Renfe quiso vincular su marca con la cultura. Ejemplos: un cartel en el que se utiliza el cuadro de Dalí, Muchacha, en la ventana, situando a la muchacha dentro de un tren. Pero a mí el que me sorprende es uno en blanco y negro, con la frase, por fin, coño. ¿No? Y claro, pregunto, ¿y esto? Esta es la felicitación de Renfe a Camilo José Cela cuando recibió el premio Nobel. Se dice que Camilo José Cela dijo, por fin, coño. Y todo el mundo se hizo eco de esa frase que Renfe tomó para felicitarle a su vez con un cartel publicitario. ¿Ves cómo los tacos a veces colocados en un contexto? Claro, es que luego hay todo el día ahí machacándome. Sigue, perdona. Eso fue una apuesta arriesgada, pero que fue todo un éxito. Y avanzamos por el andén para llegar al momento en el que nos subimos en el AVE. Renfe apuesta por la velocidad, el confort y la puntualidad. Les comunicamos que el tren llegará a su destino con 6 minutos de retraso. Si alguna vez su AVE llega con más de 5 minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete. Aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría. ¿Y cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Bueno, ya en el año 2000, en el nuevo milenio, los hábitos de consumo se reflejan en la publicidad de la compañía y así que nos vamos a parar en un cartel que es de color verde. A ver. Es un cartel muy creativo porque anuncia el nuevo servicio de venta de billetes por Internet, dibujando las vías con las 3 W que indican que estamos en Internet. Y llegamos al final del andén y de este recorrido. Sube a la tecnología, a la seguridad, a las palabras. En esta última época más reciente, que para Renfe
supone además, esto es muy importante, la llegada de la competencia, de nuevos competidores, la publicidad pasa de las grandes campañas al complicado ecosistema digital. Vamos al futuro. ¿Subes? Nacho Padilla, buenas tardes. Muy buenas. Nacho Padilla es responsable de marca y publicidad de Renfe y te veía poniendo caras a medida que van sonando los anuncios y las explicaciones de... Bueno, está muy bien, ¿eh? Oye, ¿es muy exagerado decir que el archivo publicitario de Renfe, en este caso concreto, es una especie de memoria, de álbum de memoria de este país? Bueno, yo creo que no, porque siendo una marca que ha estado tan imbricada con la vida de la gente, lo que hablábamos antes, ¿no? Que el tren es casi un animal mitológico y una metáfora. Sí, sí. Y son 85 años, que pocas marcas pueden expresar durante tanto tiempo lo que son 85 años. Verlos ahí uno detrás de otro, te das dando cuenta de cómo ha evolucionado Renfe, y es un retrato en paralelo del país. Ahora cuando estábamos hablando de cómo se hablaba de papá, no sé qué, y mamá, siempre eso es un retrato de las cuidadora y el papá que salía a trabajar, claro, por favor, tenía que viajar. Faltaría más. ¿Tú tienes alguna preferencia de todos los carteles que están en las exposición? Mira que hemos repasado. A mí el de Manolo Prieto me gusta mucho. Sí, es de una época de la cartelería que a mí me encanta. La naranja. Sí, la naranja. Una naranja. Además, si lo cuentas es rarísimo, porque es una naranja que la monda es una vía que dices, ¿cómo? Bueno, pues está muy bien solucionado y muy, muy bonito. ¿Y cómo ha cambiado? Eso es muy interesante. Fíjate, aquí tenemos a un experto en las palabras, que es Isaías, en el lenguaje. ¿Cómo ha cambiado el lenguaje, no? Se ha pasado de hablar de servicios y de horarios y tal, a transmitir emociones, sensaciones, ¿no? Ahí yo creo que también hablamos de la historia de España y del mundo, ¿no? En que antes los coches se vendían por mecánica y ahora es una especie de sueño. ¿Te gusta conducir? ¿Te gusta? Tal. Yo creo que el tren igual, era como, llegas a tal hora, no sé qué, ahora es como, déjate llevar por esas sensaciones. Todo yo creo que por pura pirámide de Maslow, la gente ya empieza a comprar las cosas por pura emocionalidad. Esta historia publicitaria y de propaganda que acabamos de repasar, tú que eres experto en eso, ¿qué enseñanzas reporta para la comunicación actual? ¿Qué se puede sacar de ahí? ¿Qué se puede aplicar? Bueno, esto es un tema que al ver todo esto te das cuenta, y justo lo que hablabais, ¿no? Que todavía puedes recordar la canción del tren y tal. Eran épocas en que los anuncios duraban en la memoria durante años, y en la memoria colectiva, porque todo el mundo veía lo mismo. Ahora, con la segmentación de los públicos, la velocidad a la que va todo, las campañas duran 48 horas y la has visto de manera tan segmentada que la que yo pueda haber visto, el vecino de al lado no la ha visto, ¿no? Entonces, ese tipo de memoria colectiva que suponía la publicidad ahora ya es mucho más complicado de hacer. Ahora, antes era como te agarraba de la cara la publicidad, y ahora te mata pellizcos, como digo, ¿no? Porque... Yo me pregunto si realmente todo esto, porque hemos seguido la historia y es impecable, ¿no? La historia que cuando la revisas de Renfe, de cómo ha ido año tras año haciendo nuevas campañas y todo eso, al final Renfe no deja de ser un producto de gran consumo. Es decir, yo creo que podemos encontrar a alguien que no haya bebido Coca-Cola, pero que no haya subido en un tren de Renfe, y yo creo que aquí en España no lo vamos a encontrar. Luego, ¿qué buscáis con estas campañas? Más el generar un concepto de que estás en confianza cuando subes en Renfe, o más de conseguir más clientes, porque aquí hay un poquito de lo que decíamos antes, ¿no? De emociones. Siéntete bien si subes al tren. A ver, también es verdad que Renfe hasta el año 2020, hace 4 o 5 años, era un monopolio. La comunicación que debía hacer pues no tenía depredadores, digamos, no era una campaña comercial tal, aunque había objetivos, evidentemente. Ahora es verdad que todo el ecosistema ferroviario ha cambiado y la comunicación se tiene que adaptar a esos tiempos. También Renfe ha tenido como dos caras, la parte comercial y la parte de obligación de servicio público. Claro. Una financia a la otra. Hay que seguir vendiendo billetes para poder pagar los trenes que son deficitarios. Yo me acuerdo de nombres de tren de pequeño, por ejemplo el Rápido, que no era muy rápido tampoco, y dices, joder, ¿cómo serían los anteriores para que este se llame rápido? Había otro que llamaba... El Expreso. El Expreso, por supuesto, el Correo, y el Correo es que literalmente era así, es decir, yo en ese tren Correo pues he ido a cenar a casa un 31 de diciembre y he venido aquí para ir a la Puerta del Sol a las 8 de la mañana a Palencia, y has vuelto. Y entonces he tardado 7 horas en hacer, porque efectivamente el Correo iba llevando las sacas de sobres y de cartas por cada una de las estaciones, ¿no?
uno, y después había uno muy divertido que era el Chispa, porque efectivamente en la conexión con los, no sé cómo se llama, con el tendido eléctrico, ¿no? Iba soltando chispas cuando aquí, iba... Esto que hablábamos antes de los ferrobiólogos, ¿no? ¿Qué son los ferrobiólogos? Los ferrobiólogos, lo llaman algunos, a la gente, hay gente que sabe de trenes de una manera que te quedas pasmado, o sea, es que saben el modelo del año 54, el que salió en febrero, es una cosa impresionante. Y en la gente que trabaja mucho en estos temas, en esa época los trenes se llamaban el platanito, el pingüino, el electrotren, o sea, cada uno tenía un nombre por cómo era la librea, el cocodrilo, o sea, era un nombre. Y ahora mismo vemos trenes que, claro, nos parecen antiguos en la comparación, pero yo creo que el tren en casi toda su historia ha sido signo de modernidad. Ha sido signo de modernidad. Nosotros cuando estuvimos viendo el Museo del Ferrocarril... Sí, claro, hace exactamente hoy un año. Claro, que estuvimos haciendo un programa ahí. En un talgo y te parecía aquello un poco viejuno y sin embargo en aquella época... Tren articulado ligero con el talgo era una maravilla, ¿no? Soñábamos con poder pagar un billete de talgo. Claro. Como experto, ¿canciones, eslóganes o qué? ¿Qué es lo que tiene más fuerza? Yo, al final, imágenes. Lo que importa es la pregnancia, ¿no? Que llaman, o sea, la capacidad que tenga la campaña de quedarse pegada a ti. Las canciones han sido históricamente, pues, es que me ha hecho mucha gracia durante ese tiempo porque todo el mundo cuando veía el chucuchú, de repente que tiene una especie de Magdalena de Proust ahí, ¿no? Que lo oyes y... Entonces, bueno, yo creo que ahí es lo que mejor funciona en cada momento. Siempre lo que hablamos es que los publicitarios no se casan con ninguna cosa, sino la que funcione. Y hay algunas campañas que perviven, porque el de la saeta, por ejemplo, el anuncio de la saeta, ya lo puedes poner en cualquier año, siempre te está contando lo mismo. Es como el calvo de la lotería. Es una actualidad igual. Justo, hablábamos de que esa es como la época dorada de la publicidad, incluso de la publicidad de la administración pública, ¿no? Estaba el Pipín, el perro de Televisión Española, ¿te acuerdas que era el niño? Estaba la de la saeta, había muchas películas, el Póntelo, Pónselo, toda esa época que son campañas históricas. No ha habido más. De Póntelo, Pónselo, no ha habido más desde aquella. Que tienes de las Telefónica. Exacto. Oye, Nacho, Rafa, ¿querías decir algo? Perdona, que te he oído por ahí lo que de quería fondo. decir es que curiosamente recordamos mucho mejor aquellos que fueron de los 70 y los 80 que los que han sido hace un año, hace 2 años, ¿no? Pues quizás por lo que decía Nacho, de que ahora la publicidad es más efímera, digámoslo así. Sí, muy Yo quería preguntarte una cosa. Cuando hemos puesto el anuncio de y si llega tarde el tren, le devolveremos su dinero, nos hemos reído todos por razones obvias, porque esto ya no existe. Y Renfe, digamos que ahora mismo no tiene su mejor momento reputacional, de imagen, por esto de los horarios, los retrasos y muchos problemas que ha habido. Por cierto, luego contaré yo una historia que me pasó el otro día que va en dirección contraria. ¿Cómo se diseña una campaña cuando las cosas se ponen así un poco torcidas? Bueno, está la típica comunicación reputacional que responde más a relaciones públicas y tal, pero yo creo que en el sentido publicitario puro del término, mejor no meterse en jardines y seguir en la línea habitual. Porque... Yo quiero contar una cosa que no es que estuviera preparado, pero es que me pasó. ¿Os acordáis que estuvimos en La Laguna el domingo? Yo me quedé y volví el domingo. Y tenía que llegar aquí, coger un tren porque tenía programa el lunes en Barcelona. Bien, a las 9 de la mañana me llega un mensaje al teléfono, Renfe. Su tren a Barcelona-Sants de tal hora lleva un retraso considerable porque ha pasado algo en Alcolea, Córdoba, en un nudo ferroviario, no sé qué. Cuidado. Bueno, aviso. Llego al aeropuerto, llamo por teléfono a Renfe, me atiende una operadora, me dice, bueno, parece que lo están resolviendo, el retraso ahora es de 40 minutos. Bueno, volamos. Llegamos a Barajas, cuando salgo de la terminal, mensaje. El tren lleva un retraso de 63 minutos. Hostia. ¿Qué hago? ¿Cambio el billete? ¿No cambio? Me voy un cuarto de hora antes a la estación Atocha del horario que salía originariamente el tren, entro en la sala club a tomarme unas patatas, no me dio tiempo. Un aviso, su tren sale en la hora programada. Y una vez ya adentro, a los 10 minutos, una voz que en un tono así reivindicativo dice: el tren que tenían que coger sigue circulando con 63 minutos, pero gracias al trabajo de los, en fin, compañía tal, de la gente que está en esto, hemos buscado otro tren y con este van a Barcelona. Y llegamos a la hora. Y creo que de la misma forma que cuando no te avisan, no tienes problemas o hay retrasos, hay que decirlo, cuando pasa algo así, que a mí no me había ocurrido nunca, en positivo digo, coño, pues hay que contarlo también. Sí, bueno, ahora nos estamos dejando la piel con este tema de comunicar, claro, que la comunicación sea estructurada. Yo no había recibido nunca mensajes de estos, y hace un montón de años que viajo en tren y que utilizo el AVE y he tenido todo tipo de incidencias como mucha gente. Sí, pero esta secuencia del otro día para mí es nueva.
¿Tenéis y la alguna comunicación vía de en los comunicación? vagones tampoco es tan frecuente, digámoslo así, ¿no? Que es una comunicación interna. No sé, yo viajo muchísimo en el AVE Madrid-Barcelona y bueno, se agradecería, ¿no? Que nos dijeran, pues mira, la incidencia es esto y esto. Sí, sí. Sí, a mí también me lo parece. Claro. Estamos trabajando en ello, como dice. Esto es una historia para hacer un anuncio, hasta que he contado, ¿eh? Así, bueno, una cosa que me fascina de Renfe es el trabajo que hay detrás de este tipo de solucionar entuertos, de que un tren no está, que mueva un tren de no sé dónde, coge un maquinista. O sea, al final son resolver puzzles muy complejos en minutos. Muy bien. Nacho Padilla, responsable de marca y publicidad de Renfe. Muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana. Lo hemos pasado muy bien. Igual, muchísimas Ánimo, gracias. chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.